Muy buenas noches, estamos con Cristian Rodríguez de Francia Insumisa, franco-chileno, un compañero del movimiento progresista del mundo y que viene a México a contarnos dos circunstancias muy particulares que estamos viviendo. Chile, su movimiento y su insurrección popular, y la situación que está viviendo Jean-Luc Mélenchon en este momento en Francia. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué está pasando en Chile? Empecemos con el cono sur del continente americano. Nos vendieron la idea de que Chile era un modelo a seguir, económico y social, que era una manera de vivir la democracia en donde había transiciones pacíficas y un rumbo económico consensuado. De repente llegan las juventudes y dicen como que no tanto, pero acá en México no terminamos de comprender qué está sucediendo. Platícanos un poco. Yo creo que es una verdadera revolución ciudadana. Revolución ciudadana entendida como un momento de avance del mundo popular, de avance de los pueblos en torno a reivindicaciones comunes, entre las cuales lo más importante tiene que ver con el derecho a la soberanía en todos los temas clave de acceso a los bienes comunes, los accesos a la felicidad en el fondo de la gente. Esta revolución ciudadana tiene mucho que ver con el hastío, el límite total y final de 30 años de neoliberalismo, que en la práctica significa de estrujar al máximo todo el esfuerzo de el trabajo que lo realiza cada uno de los individuos, a tal punto que incluso el tema del traslado, de la movilización, del transporte, pasa a ser privatizado. El agua es privatizada, la salud es privatizada, la educación es privatizada, la jubilación miserable después de no sé cuántos años. O sea, es un país cuna del neoliberalismo experimental que a un momento el pueblo ya no puede más, porque este neoliberalismo tiene la idea profunda de estrujarte, incluso de venderte hasta la transpiración que quieres. Según yo, hay dos momentos de este proceso de insurrección ciudadana. Cuando anuncian el aumento del costo del metro y después cuando parecía que ya había un pacto entre la clase política, el movimiento feminista sale y dice no estamos incluidas sobre todo, y no es verdad que ya estamos de acuerdo y que ya se solucionó el problema. ¿En qué momento se encuentra ahorita esa insurrección popular? El buen dato es que la clase política termina por completamente se autoeliminarse, autodesprestigiarse. Es tan la separación entre la casta y la clase política y la cotidianidad de un pueblo que terminan por crear dos mundos diferentes. ¿Qué pasa? Entre la clase política arman un acuerdo con unos lenguajes muy extraños, no es asamblea constituyente, sino que es constitución, pero con cierto tercio de participación que no está claro quién. O sea, los mismos que provocan la situación de revuelta ciudadana son los mismos que se acuerdan rápidamente un acuerdo, y son las mujeres que irrumpen en la escena política para romper la estrategia de los vándalos, los saqueadores, versus nosotros los demócratas, que un poco los demócratas serían Piñera y la clase política. Incluso hay senadores, incluso hay diputados de una supuesta izquierda que dice, no, esto hay que calmar, esto es los desórdenes de la calle, porque pone en duda nuestro sistema democrático. Y en realidad el sistema democrático en Chile nunca ha sido un sistema democrático, porque siempre fue regido por la Constitución de Pinochet, que fue intocable y que durante 30 años no fueron capaces de cambiar. Entonces el dato fundamental es en el corazón del mundo mágico del neoliberalismo, en el extremo sur del mundo, ese neoliberalismo está siendo herido, y ojalá que sea una herida de muerte, para poder reconstruir otra cosa nueva, completamente nueva. ¿Hacia dónde se dirige en este momento este movimiento? Asamblea Constituyente. El pueblo quiere decidir por el país que quiere vivir, el pueblo quiere
que se eliminen todas las causas que han durante más de 30 años hecho que ese país sea un país donde 3 a 4 generaciones viven endeudados. Entonces, el pueblo ha sido muy claro en la capacidad de rechazar esta constitución y es el primer movimiento social, yo creo, que se autoconstituye en una demanda de asamblea constituyente y de nueva constitución. Eso es el dato interesante. Movimiento social, no clase política. Sí, que es la constitución de Pinochet. Absolutamente. Nunca más Pinochet en la memoria ni en la constitución. Claro. O sea, pasó de ser un movimiento que exigía no al alza del metro a ser un movimiento que exige un proceso constituyente en donde no solo la clase política decide, ni de izquierda ni de derecha. Muy interesante. ¿Y tú crees que de ahí emerjan una nueva clase política, que se genere un proceso de dirección hacia un proceso post-neoliberal a la chilena? Nunca más clase política. Nunca más clase política, porque es el pueblo, en su propia capacidad de determinar y decidir, quien construye la política. Sí. La política es el hecho del bien común, es el hecho de la transformación cotidiana para la felicidad y para el amor de los individuos y para el amor de un pueblo, para el bienestar de un pueblo, para la alegría, para la felicidad. Entonces, esta clase política que se apropia y que se adueña de lo que debiera ser la felicidad de los otros, eso nunca más en Chile debiera existir. Y ahí está la clave de lo que ese propio pueblo, con su energía, con su fuerza, con su fracaso, con su derrota, con todo lo que fue estos largos caminar de muchos años, son los jóvenes y mujeres que se transforman en protagonistas. Y yo creo que ahí está la fuerza de la vida. No hay posibilidad de vida sin mujer y no hay posibilidad de futuro sin jóvenes. Ok, ¿y crees que este movimiento pueda en algún momento generar las condiciones para sustituir a la clase política sin crear una nueva clase política, es decir, un proceso horizontal que le dé rumbo al país y que además pueda dialogar y converger con los movimientos posneoliberales que suceden en América Latina? ¿Crees que haya condiciones para...? Vamos a ver cómo nosotros logramos apoyar, cómo el pueblo mismo se logra constituir en tanto sujeto social activo de cambio. El nuevo dato es que en estas revoluciones ciudadanas, en la era del pueblo, el actor social estratégico es el actor pueblo. Y el pueblo se autoconstituye en una fuerza que presenta una cantidad de reivindicaciones que ya no son reivindicaciones de pliego de peticiones, son de reivindicaciones que tienen que ver con la disputa por el acceso a los bienes comunes que han sido privatizados por el neoliberalismo, que han sido secuestrados, que han sido vendidos, hasta la salud mental ha sido producto de este neoliberalismo. Entonces es muy interesante lo que está pasando. Sí, y totalmente inédito. A ver cómo continúa el proceso y cómo madura, ¿no? Porque en América Latina tenemos una tradición de izquierda y derecha de caudillismo, donde tiene que haber dirigentes claros que conduzcan el proceso y si no se cae. Claro. Yo quisiera que en Haití, que en Ecuador, que en Colombia, que en Perú, que en Chile, estos movimientos crecieran con mucha fuerza. Por eso es que es tan clave el tema de Chile. Si logramos ganar, se gana en toda América Latina y se cambia un eje que tiene que ver con que los pueblos son receptores y no actores. ¿Se podrá constituir este movimiento social en organización política? El movimiento social es profundamente político. Lo que pasa que no corresponde a lo que la clase política cree que es hacer política. Mucha gente no está y no participa de la política, de la clase política, pero hace política todos los días en sus relaciones, porque la política es fundamentalmente el arte de la relación humana para el tema de la felicidad de los individuos. Pues está muy interesante a ver cómo va madurando ese proceso y seguramente muchas lecciones va a dejar. Yo creo que es fundamental llamar a la solidaridad internacional. Yo creo que es muy bonito escribir un texto, enviar un pequeño email, un pequeño Twitter, un pequeño Facebook para decir: adelante, pueblo chileno, no están solos,
tenemos que defender y sobre todo apoyar a que Piñera, que es un presidente indigno de Chile, y esas Fuerzas Armadas psicópatas logren salir, sobre todo Carabineros. Hay que cambiar esa fuerza policial. El movimiento feminista ha dado muestras de solidaridad en todo el mundo, ¿no? El reproducir el performance de un violador en tu camino en todo el mundo y adaptarlo a las circunstancias de cada uno de los países, sí obedece a una lógica y a una demanda local. Sí, yo creo que más que movimiento feminista yo hablaría de mujeres en movimiento. Y cuando las mujeres se ponen en movimiento por el sentido profundo del tema de la vida, del derecho y la defensa de la vida, cuando se está cegando gente, cuando se está matando gente, cuando se está torturando, violando gente, el actor principal son las mujeres en la defensa de la vida. ¿Ah? Y yo creo que ese dato es extremadamente importante, no solamente un tema mujeres versus hombres, sino el tema de las mujeres asumiendo lo que siempre ha sido un rol protagónico en los cambios. En el caso chileno, hay que decirlo, Pinochet se fue no solamente por la fuerza de las manifestaciones del movimiento popular, se fue en el momento en que las mujeres deciden ponerse a la cabeza de eso. Y yo creo que han dado una derrota, yo espero de muerte, a Piñera y a este sistema que está en Chile. Ojalá. Y bueno, pasando al otro gran proceso que estamos viendo ahora en Europa, hay un repunte del neofascismo en todo el continente europeo, y frente a eso hay alternativas progresistas de izquierda claramente que aspiran a generar un modelo diferente de entender y de hacer la política, pero también a un modelo económico solidario, internacional, pero distinto en lo local. Jean-Luc Mélenchon es una de las grandes figuras intelectualmente hablando, con la capacidad de movilización en Francia, que ha generado un proceso de contraste con respecto a Macron, que fue un líder carismático, que en el mundo además lo pusieron siempre como ejemplo de lo que debía ser un político moderno. Ahora lo criminalizan y lo están sentenciando. ¿Cuál es la situación en este momento, Jean-Luc? ¿Cómo está él política y anímicamente? Es el modelo, para ser muy concreto, se traslada, se exporta el modelo de la judicialización de la política. O sea, lo que ustedes han vivido como continente latinoamericano, con el Laufá, lo que vivió Dilma, lo que vivió Lula, lo que vivió Cristina Kirchner, lo que vivió acá AMLO, que fueron uno de los primeros en vivir en esa experiencia traumática en el sentido que yo creo que es una experiencia muy desagradable de indicarte como la justicia en el momento. Yo creo que nosotros hemos aprendido que la justicia era lo único que te podía regular y ordenar el tema de las relaciones humanas, cuando esta política perversa del neoliberalismo ha utilizado la justicia, ha utilizado la policía en función de sus intereses para eliminar oponentes y opositores. La justicia pierde, pero sobre todo el pueblo pierde esa confianza que es lo justo y lo que no es lo justo. Y eso es o sea, estos bandidos, lo que han hecho con este sistema de manipular la justicia, manipular la policía en función de sus intereses, deja una huella muy grave. ¿Ah? Creo que Lula es el caso más emblemático. ¿Ah? Están los dos vicepresidentes de Argentina, también el vicepresidente de Argentina, el vicepresidente de Ecuador, que están presos. Hay todos los venezolanos, por ejemplo, no se habla mucho, pero hay muchos líderes venezolanos que no pueden salir de su país ni desplazarse, están prohibidos de moverse por su idea, por lo que representan. Los cubanos, en fin. Bueno, Correa, que es perseguido político, Rafael, y si llega a Ecuador lo encierra. ¿Verdad? O sea, bueno, se inaugura y se traslada ese modelito a Europa, y el primer afectado públicamente en ser condenado hoy día es Jean-Luc Mélenchon, con 3 meses de cárcel suspendida hasta que no cometa un nuevo acto, y se le acusa de rebelión, y además se le cobra un dinero que es bastante importante, son 8.000 euros. En los 5 personas de la Francia insumisa que han sido condenadas y que acaba de salir el resultado hace 2 días,
hay más de 100.000 euros económicamente entre comillas, de castigo. Verdaderamente es una vergüenza. Yo creo que van a tener que pagarlo caro. Van a tener que responder por esa instrumentalización. ¿Por qué perseguir judicialmente a Jean-Luc si las encuestas dicen que no es el favorito para ganar las elecciones? ¿Por qué judicializar su postura política? Porque le tienen miedo. Porque castigan al hombre que tuvo casi 20% y al hombre que casi llega a la segunda vuelta. Y yo creo que es casi el hombre que puede ganar las próximas elecciones en el 2022. Y por eso hay que destruirlo. Claro. No solamente destruirlo a él, sino destruir lo que representa a él. Claro. Destruir a Jean-Luc Mélenchon no es solamente su persona, es miles y miles y miles de personas que están detrás de un proyecto que se llama el futuro común. Es una amenaza a la base social que él representa. Absolutamente, una operación paramilitar, apoyado bajo la ley antiterrorista, intervienen en el país nacionalmente, utilizan toda la brigada de lucha antifinanciera, brigada financiera, lo utilizan y despliegan a la misma hora en 10 lugares diferentes de todo el país. Es una vergüenza que se persiga así a un presidente en la Asamblea Nacional, el grupo opositor más importante, y además a sus diputados. ¿Cómo podemos entender, y esto es un mensaje para México, siempre nos han dicho que Francia es el primer mundo, la clase política, la democracia europea es un ejemplo, una utopía a seguir, y en esa utopía nos presentan la división de poderes como la gran panacea y el poder judicial como autónomo del poder ejecutivo. En este caso, pareciera, es mi suspicacia tal vez, que están utilizando políticamente el poder judicial para descarrilar a la única opción opositora, no solamente al presidente, bueno, a Macron específicamente, sino a un sistema hegemónico. ¿Cómo podemos entender ese proceso? Ustedes lo mataron en América Latina. Se acabó esta democracia que estaba tan inspirada desde Europa como sistemas políticos. Todo lo que nosotros aprendimos de la democracia, ¿cierto?, representativa, de la democracia, de la división de poderes, en América Latina lo destruyen, sí, lo desarman, y tiene un efecto muy perverso que hoy día nadie más cree en esa democracia representativa. ¿Por qué? Porque esa democracia representativa no representa a nadie. Y ahí está el problema. O sea, hoy día se puede ser presidente con 17% de los votos de un 100% de votantes. Se puede ser presidente o presidenta con 23% de un quórum ausente. Entonces, es muy interesante porque lo que viene de aquí en adelante, con esta manipulación de la justicia por los poderosos, te estoy hablando del sistema poderoso, yo creo que a ellos no les interesa la democracia, nunca les interesó. Le interesaron los negocios, claro, que se armaron en torno bajo un consenso democrático. Pero Bolivia, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es esa inauguración de una extrema violencia, racismo, mezcla de integrismo católico con una fuerza armada traicionera en el país donde durante 10 años, 11, 12, 14 tenían los mejores datos macroeconómicos de felicidad del pueblo? Sí. O sea, aquí, con haber jugado en Brasil por sostener y mantener, y en Argentina a toda costa el poder, como lo quisieron hacer en México, la respuesta de México es la que hay que tener. Un tsunami democrático donde todo el pueblo opta por un cambio, pero no solamente opta por entregar un gobierno, sino que tiene que conquistar el Estado y conquistar el poder local, que es donde se afirma. No solo estamos entonces ante el cuestionamiento de un modelo económico, sino de un consenso social que pasa por la democracia. Absolutamente. Se acabó en el momento en que manipulan, ellos rompen el consenso social. La experiencia chilena es un cuestionamiento profundo a ese consenso social entre las clases dirigentes. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a resultar ahí? Ese es el tema fundamental.
¿Tú crees que la dicotomía sigue siendo capitalismo, comunismo o capitalismo neoliberal, sobrevivencia humanitaria? Es un poco tendenciosa mi pregunta, yo lo sé, pero tú eres además responsable del proyecto de medio ambiente de Francia Insumisa y en ese sentido creo que tienes algo que aportar. Nunca he creído las cosas tan blanco y negro. ¿Ah? El capitalismo es intrínsecamente perverso, ¿ah? Porque te pone en competencia los unos contra los otros. Ese era el dato que teníamos. Hay un nuevo dato, que es la depredación total, ¿ah?, del planeta, ¿ah?, el aniquilamiento de las especies, y ese capitalismo llamado ultra neoliberal, se transforma en el arma de muerte de la humanidad. Tú me dices comunismo como alternativa. Yo diría, la alternativa es comunista, social, ecológico, profundamente humano, ¿ya? Y si eso se llama camionero, libro, comunismo, post-neoliberal, no sé, bienvenido sea, pero la búsqueda tiene que ver con que nosotros ya no somos más los maestros del mundo, nosotros somos cohabitantes y parte de un mundo que se nos está cayendo con este modelo. La fineza es que estos lograron hasta autodestruirse. El capitalismo lleva en sí mismo su autodestrucción. Lo que pasa es que nosotros no podemos seguir esperando con los brazos cruzados esta autodestrucción. Y tú le llamas a eso comunismo, yo todavía aún no sé qué le puedo llamar. Sí, es que ese es el gran problema que ahora, bueno, problema entre comillas, ¿no? Que no podríamos encasillarlo en un modelo existente. Tal vez ese es uno de los grandes retos, ver qué sigue después del neoliberalismo. Lo que nosotros tengamos la capacidad de construir, sí, radicalmente nuevo y otra cosa. Sí. Eso es lo que sigue, porque no hay ningún dogma que sostenga estos modelitos que están aquí. Sí, claro. Y ninguno de las teorías económicas hasta ahora ha sido capaz de darnos una solución a estos retos que tiene ahora la humanidad, creo. Bueno, es un desafío. Espero que México nos ayude a entenderlo y a mostrarlo. Ya veremos en unos años. Cristian, un gusto. Darle nuestros saludos y nuestro abrazo a Jean-Luc. Siempre serán bienvenidos en México y toda la solidaridad. Y a ustedes un cariño al pueblo mexicano, que es un pueblo maravilloso, y que sigan, porque nos están ayudando mucho a que la esperanza no muera, que no la maten ni la vendan, porque hasta eso estos venden. Claro. Muchas gracias. Muy bien.